Todas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, gracias por estar presentes el día de hoy, por sumarse a esta actividad. Esta, como dijo Carlita, ya es nuestra tercera charla conversatorio sobre el ciclo de la reforma judicial feminista. El primero arrancó en el 28 de abril, donde hablábamos sobre de lo que pedíamos y por qué, y ahora ya cerrando este ciclo teníamos la idea de plantearlo como una preocupación, ¿no? Como darle ese carácter de urgente a la reforma. El día de hoy tenemos el placer de tener a una disertante de lujo que es Marisa Herrera. Ella es doctora en Derecho, graduada en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora de la UBA y de la Universidad de Avellaneda. Muchísimas gracias, Marisa, por estar el día de hoy. Va a ser un placer escucharte, aprender de vos. Y la verdad que este ciclo ha sido un ciclo muy bueno para nosotras. Hemos aprendido mucho, hemos progresado muchísimo en la temática y esperemos tener más encuentros de este estilo. Gracias a todos y todas por estar hoy. Espero que disfruten la actividad. Y bueno, le doy la palabra a nuestra disertante. Bueno, hola, ¿cómo están? Para mí es un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Y bueno, nada más y nada menos con una temática que nos interpela, que nos obliga básicamente a poder dar estos debates, ¿no? Agradezco mucho a Carla y a Steffi por la presentación. Yo voy a compartir pantalla, si puedo. Sé que los temas mínimos que quería compartir acá van a estar, porque bueno, al tenerlos acá en el Power, sé que no me voy a poder ir por las ramas, o por lo menos irme del eje en el cual quería un poco compartir con ustedes. Bueno, básicamente, como ustedes saben, esta reforma judicial feminista ha sido como un eslogan en algún punto, ¿no? O empezó como con un eslogan para poder realmente atrás llevar toda una lucha a raíz de los casos de femicidio, pero que en realidad eso fue la punta del iceberg para poder pensar y poder reflexionar sobre qué implica una reforma judicial feminista en serio y profunda, ¿no? Entonces digo, la pregunta es, ¿cuál es el contenido que le estamos dando hoy y la profundidad, también la complejidad que le estamos dando hoy? Y por eso siempre decimos que queremos instalar debates con contenido y convicción, o lo que eso significa, básicamente lo que tiene que ver justamente con darle esta profundidad y poder ver los márgenes, incluso las nuevas tensiones que eso va a generar. Esto de construir una academia con mirada política, y no hay que tenerle miedo al concepto de política, porque en definitiva, como muy bien se dice dentro del feminismo, lo personal es político, por lo cual todos, desde cada lugar donde construimos, tenemos una ideología, tenemos una mirada, tenemos una formación, tenemos una militancia, y no está mal explicitarla, al contrario, creo que el derecho y la academia sería mucho más, digamos, transparente si tuviéramos la ética de poder decir de dónde construimos cuando construimos, ¿no? Y entonces ahí, digamos, sobre la base de estos principios, o por lo menos cimientos, me parece importante ahora sí empezar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista. ¿Por qué? Porque pareciera a veces que es algo sencillo, que pareciera que en realidad es algo que va a ser fácil de comunicar, y ahí también es parte de nuestra conquista, ver cómo podemos comunicar bien qué es una reforma judicial feminista, e incluso mucho más complejo que nos pasó, por ejemplo, con aborto. Aborto era mucho más fácil, mucho más cerrado, mucho más concreto. Sin embargo, una reforma judicial feminista no es nada más que reformas legislativas. Al contrario, eso es una parte menor, a lo mejor, de lo que nos espera pensar una justicia distinta. Como saben, mañana, sábado a las 5 de la tarde, se arma el primer foro federal de reforma judicial feminista. Va a ser una gran actividad, un espacio muy importante con todas estas temáticas, que justamente son temáticas transversales, seguramente se van a pisar en algunas temáticas porque eso demuestra también la complejidad del tema, donde ya hay más de 4.000 personas inscritas. Eso también tiene que ver con la virtualidad y cómo nos permite una reforma judicial feminista que estén todas las voces también desde lo territorial, ¿no? Lo que implica el territorio, porque es distinto el Poder Judicial, cómo está conformado en Tierra del Fuego, cómo está conformado en la provincia de Buenos Aires, cómo está conformado en Salta, cómo está conformado, y no hablemos hoy de Jujuy, ¿no? Bueno, básicamente, también que esas voces de esta mirada distinta también estén volcadas en este replanteo de qué es una reforma judicial feminista. Así como decimos, es con todas, bueno, claramente tiene que ver con las distintas miradas. Y esta digamos, ¿cómo se ha instalado el debate? Se ha instalado con una manda, con un grito, básicamente, de sin reforma judicial no hay ni una menos,
y justamente ahora que no hace mucho cumplimos 6 años del famoso Ni Una Menos, del 3 de junio, me parece que también nos interpela a decir, bueno, vamos avanzando en la ampliación de derechos, vamos avanzando a tal punto, y el movimiento feminista es tan sólido, de hecho, de los movimientos sociales que más ha logrado transformación en los últimos tiempos. Si uno se pregunta cuál ha sido el que más logros ha generado en los últimos tiempos, claramente vamos a decir el movimiento feminista, y por lo cual la pregunta es, ¿por qué nos animamos a ir hoy, ahora, con un hueso duro de roer como es el Poder Judicial? Y una de las mandas en este 3 de junio fue justamente esta reforma judicial feminista, por lo cual lo que empezó siendo un grito, hoy ya terminó siendo parte de un pedido, de una agenda pública concreta, ¿no? O sea, logramos que esto realmente empiece a, digamos, a poder derramar en lo que tiene que ver con los distintos estamentos, en los distintos lugares, no solamente dentro del Poder Judicial, sino incluso también fuera del Poder Judicial, en lo que tiene que ver con las organizaciones sociales, las organizaciones de base. O sea, estamos logrando poder permear la temática y poder instalarla de arriba hacia abajo con lo que eso significa, ¿no? Entonces, este último 3J también, incluso, se hizo un documento muy interesante por parte de las trabajadoras judiciales del sistema judicial, porque la pregunta también es cuánta violencia hay dentro de la estructura del Poder Judicial, ¿no? Y en este piso mínimo que estamos todos de acuerdo, cualquiera sea el lado de la grieta en el cual se esté, todos estamos convencidos que el Poder Judicial tiene una crisis de legitimación estructural severa. Justamente la sociedad, digamos, no se siente acompañada, la sociedad no se siente contenida, no se siente justamente abrazada por el Poder Judicial. Entonces la pregunta es, partimos de una base de un Poder Judicial que no funciona. Partimos de una base de un Poder Judicial que justamente nos da la espalda. Entonces es claro que algo, digamos, que tenemos que tender a una transformación y a un cambio al respecto. Y por eso en este trabajo muy interesante que sacaron las trabajadoras judiciales, o sea, esta mirada desde adentro, porque también es muy importante, este 3J nos encontramos ante una coyuntura histórica pocas veces vistas. El Poder Judicial se muestra claramente como herramienta del poder conservador, racista y clasista de nuestro país. Su deslegitimación, producto de algunos operadores, exponentes tanto internos como externos, las corporaciones enquistadas y su falta de respuesta a los problemas reales y cotidianos de la población han dañado su institucionalidad, y ello reviste de un peligro enorme para toda nuestra democracia. Miren cómo esta semana se presentó supuestamente una reforma judicial, obviamente no es feminista, por parte de 3 grandes voces empresariales. El Grupo IDEA, la AmCham, que justamente es digamos, lo que tiene que ver con la Cámara de Estados Unidos, y también el grupo del colegio de la calle Montevideo, como se le dice, lo más conservador que hay en el derecho, y los 3 hicieron un documento de 44 páginas, que estuvo esta semana pululando. La pregunta es, no hablan de, no, digamos, la palabra género no existe, la palabra igualdad no existe, la palabra feminista mucho menos. Por lo cual sabemos que no es por ahí donde tenemos que hacer un replanteo profundo de la justicia. Muy bien. Y de hecho está también transitando esta encuesta anónima sobre violencia de género en el ámbito laboral. Esto es para el ámbito del Poder Judicial de Nación y Federal. Sin embargo, me parece interesante, sé que en Córdoba habían hecho alguna, me parece interesante también empezar a visibilizar, porque justamente cuando vos visibilizas empezás a ver, o por lo menos te obligan a tener que ver una realidad que a lo mejor no estás acostumbrado a tener que mirar. Entonces me parece que es interesante empezar a generar, incluso de manera de abajo hacia arriba, este tipo de encuestas anónimas para poder conocer qué pasa en el adentro del Poder Judicial en clave de violencias. Muy bien. Y también tenemos estos días, básicamente hace unos días, un juez federal de Mar del Plata pretendió decretar, digamos, o suspender la implementación de la ley de IBE, en esto que siempre decimos nunca nadie nos regala nada, y cómo estas leyes realmente van marcando un paso de ampliación de derechos muy fuerte, pero a la hora que también marca eso, también va tocando digamos, cimientos sensibles, por lo cual genera esta reacción o esta resistencia, y estamos preparadas también para eso, porque sabemos que esto forma parte de los debates y de estas formaciones más profundas. Y no solamente eso, me parece que la mejor síntesis del fallo de este juez federal justamente es lo que él mismo pone en su Twitter, cuando él justamente pone esta foto. Esto de, seguimos teniendo una justicia que sigue muchas veces sentenciando más con la Biblia y más con la religión que con el derecho civil, o con este caso, con el derecho, digamos, de un derecho laico. Y esa tensión entre el derecho laico y el derecho religioso, en el cual se ha creado, incluso los tribunales también, digamos, quienes apoyaban
¿no? Digamos, quiénes son los sectores que apoyan a ciertos jueces. Bueno, sabemos que también hay poderes fácticos que están detrás justamente presionando, y por eso el recurso humano de quienes son hoy jueces y juezas sigue siendo un elemento central. Y acá muy bien lo dijo Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos, ¿no? Y acá yo creo que hay una cuestión central, esto que tiene que ver hasta qué punto también dentro del Poder Judicial, por algo, siguen muy fuerte esta idea del statu quo, de mantener las cosas como están, aunque sepan que como está mal, porque tenemos un Poder Judicial del siglo XIX, justamente elaborado, estructurado del siglo XIX, para resolver problemáticas del siglo XXI. Ya con eso te das cuenta que es obvio que el Poder Judicial debe ser transformado de manera profunda. Y sin embargo, justamente hay resistencias internas y externas. ¿Por qué? Porque en definitiva seguimos teniendo esta mirada cómoda de seguir siendo un Poder Judicial patriarcal. O sea, a alguno le sigue viniendo bien como siempre se hizo así, o esta idea del statu quo. A mí me gusta mucho esta frase de Rita Segato cuando dice: ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Creo que todavía no hemos llegado a dimensionar el impacto, digamos, lo que ha implicado para nosotras tener un montón de reformas y transformaciones en el campo legislativo. Eso justamente ha hecho que hoy estemos acá planteando una reforma judicial feminista y animarnos a ir al poder más complejo como es el Poder Judicial, que como sabemos de base es un poder totalmente deslegitimado, porque al Ejecutivo no te gusta y lo votás cada 4 años, al Legislativo se renueva cada 2 años también por el voto popular, y sin embargo al Judicial te quedó y te quedó para siempre, o cuasi vitalicio hasta los 75 años, si no tenés alguna que otra jueza que se quiera quedar más tiempo, como pasa nada más y nada menos que la Corte Suprema de Nación. Entonces, digo, con más razón, por esa falta de legitimidad democrática que tienen, deberían tener una mayor permeabilidad de lo que pasa en la sociedad, y sin embargo la pregunta es cómo logramos justamente que haya estos canales de mayor diálogo. Y por eso mismo, como decimos hoy, nadie se salva solo y nada se construye solo. Esto de también vernos para atrás, mirar para atrás de dónde venimos y hacia dónde vamos, y cómo eso también es un camino de conquista. Me parece interesante, básicamente acá hacer un paneo muy muy rápido, ¿no?, de ciertas leyes que han marcado hitos que hacen que hoy estemos acá. La Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no por casualidad también los adolescentes tienen un lugar muy fuerte. De hecho, las plazas que hemos llenado en el marco del debate sobre aborto han sido en gran parte por la juventud, por los jóvenes también, esto de volver a enamorarse de la política. La Ley de Igualdad de Trompas y Vasectomía, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección contra la Violencia de Género, y no solamente la Ley de, de Protección de la Violencia de Género con las tipologías clásicas de violencia psíquica y física, ¿no? También tenemos hoy la violencia política, la violencia simbólica, el acoso callejero, tenemos un montón de tipologías de violencia con una mirada justamente de violencias en plural. La ley de matrimonio igualitario, la ley de salud mental, la ley de muerte digna, el voto optativo de 16 a 18 años y justamente esta incorporación de los jóvenes a la política, la ley de identidad de género, la ley que incorpora al Código Penal la figura del femicidio, la ley de moratorias para amas de casa, la ley de técnicas de reproducción humana asistida, digamos, y la ley Micaela también, digo, hemos construido un campo muy fecundo para hoy tener la fortaleza que tenemos y para hoy tener las convicciones que tenemos y para hoy estar acá yendo justamente a esto que yo digo, el hueso más duro de roer, que es el Poder Judicial. Y el Código Civil y Comercial también forma parte de esa lucha, también forma parte de esas conquistas, digamos. Haber cambiado la estructura de nuestra organización jurídica en lo que tiene que ver nada más y nada menos con la vida cotidiana de las personas. No por casualidad, hoy está en la agenda, muy fuerte en la agenda pública, las políticas de cuidado. Justamente en el Código Civil y Comercial derogamos la preferencia materna en la tenencia de los hijos menores de 5 años, como si las mujeres automáticamente fuéramos las mejores cuidadoras por naturaleza, esta idea de la culpabilidad, ¿no? Esto de, por ser mujeres y ser madres, tenemos que tener la doble carga y lo que eso significa, ¿no? Por eso la propia pandemia ha dejado al descubierto cuánto nos falta todavía en materia de políticas de cuidado y cuánto nos falta realmente en esta idea de igualdad real entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos. Y claro, la IVE ha sido una ley que coronó, o básicamente fue un punto de inflexión fuerte, profundo, en el cual vino a dar síntesis a todo este debate, a todas estas ampliaciones de derecho. Y no solamente de la forma que se hizo, sino incluso esto de los pañuelos, volver a poner en el eje de la escena los pañuelos como un símbolo muy fuerte nuestro, de nuestra historia,
somos de los pañuelos blancos y vamos a los pañuelos verdes, y en ese diálogo constante en clave de derechos humanos. Y en esto, ¿no?, que también íbamos creando y generando de la sororidad. Uno iba con un pañuelo en la mochila, iba cruzándose en la calle con alguien y decía, entre ella y yo hay algo en común, ¿no? Y eso también es todo un sentimiento, es toda una mística también que va generando estos debates que me parece muy importante. No por casualidad, mañana en el primer foro federal hay más de 4.000 personas ya inscritas. Digo, estamos dándonos cuenta y estamos logrando darnos cuenta dónde están los verdaderos núcleos problemáticos de la sociedad, que sobre la base de eso hay que ir y avanzar. Y ahí, digamos, en mi caso yo me considero o me autodefino que soy feminista popular no punitivista, con lo que eso significa también, ¿no? A la hora de, digamos, de pensar en soluciones, no suelo ir por el derecho penal, porque yo creo que el derecho penal lo que hace es ser más superficial, no te permite debatir justamente de manera profunda transformaciones sociales realmente que sean a largo plazo, ¿no? Como si fuera a poner a alguien en la cárcel ya está, como si eso fuera ya la solución, o agravar las penas, o bajar la edad de punibilidad penal, siempre esas ideas que son argumentos claramente, digamos, superficiales, porque no van al hueso, no se animan a ir al hueso. Nosotros somos otra cosa. Somos también de ir y profundizar, aunque sean complejas, aunque sean difíciles, y aunque el camino sea a lo mejor más, digamos, mucho más duro, más largo, o todavía más difícil de poder atravesar. Por eso, como yo soy peronista, digamos, y no tengo problema en decirlo, y más soy kirchnerista, creo que es la mejor versión del peronismo, pero bueno, eso no lo voy a venir a discutir acá. Básicamente me parece que hay una clave que es, no hay igualdad de géneros sin justicia social, como tampoco no hay justicia social sin igualdad de género. Y esto para mí es central. También la pelea por una justicia feminista es en definitiva una pelea profunda por una mejor justicia que implica una justicia en clave o una justicia con justicia social. Con lo que eso también, por eso tenemos muchos debates que se van superponiendo y muchas deudas que se van sumando para hacer una complejidad de estas cuestiones. Y este planteo complejo hace esto que decíamos, ¿no? ¿Qué es aborto? Aborto es esto, ¿no? Que decíamos, ¿no? No se trata de aborto sí o aborto no, aborto clandestino o aborto legal, la cantidad de mujeres que mueren por aborto clandestino son mujeres pobres, digo, estas cuestiones que incluso de ser, eran más fáciles para comunicar. Seguramente la reforma judicial feminista va a ser mucho más difícil de poder permear en el territorio. Y me parece que ahí está una de las grandes interrogantes que nos tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos que la sociedad se involucre, que lo que le pasa a la justicia también las atraviesa, en especial a las más vulnerables, porque las más vulnerables necesitan muchas veces de la justicia como herramienta última o como último ámbito de satisfacción de sus derechos? Y entonces la pregunta es, bueno, a ver, si vamos a ir al hueso del Poder Judicial, esto implica tener en cuenta de dónde venimos y qué es lo que queremos elaborar, qué es lo que queremos rediseñar, qué política judicial queremos empezar a pensar. Y acá tenemos que ver cuáles serían los cimientos. Venimos de unos cimientos como el Poder Judicial clásico, que es absolutamente patriarcal, privilegiado, cuasi vitalicio, jerárquico. Esto de llamarlo ya el palacio de justicia, ¿no? Y el lenguaje no es neutro. Un palacio, y ellos son supremos, ¿no? Como vuestra señoría, vuestra excelencia, siempre estos términos que son sumamente rígidos, sumamente fríos, que en definitiva, ¿quiénes son jueces y juezas? Son funcionarios que tienen una responsabilidad. No son esa cosa que uno los pone ahí en un pedestal, porque ponerlos en el pedestal también hace que sea muy difícil también poder tener esta interpelación, porque claro, a ellos les viene bien que la sociedad no los interpele. Muchos de ellos no saben ni el nombre, y la pregunta es, ¿no deberíamos también empezar a ponerlos con nombre y apellido? Que sea escritural, un proceso escrito, también te permite esconderte detrás del papel, porque no das la cara. Es claramente corporativo. Esto de, en los concursos suelen, bueno, es secretario hace 20 años, ¿cómo no va a ser juez? ¿No? Hay una idea de lo corporativo. Aquel que estuvo muchos años adentro de la institución, que ya tiene todos los vicios de la institución, ese debería ser juez, por lo cual siempre es muy endogámico, muy oscuro y muy discrecional. No hay tiempos, no medís, no rendís cuenta, y justamente un poder judicial contemporáneo debería ser lo opuesto, con perspectiva de género, con igualdad, con transparencia, con publicidad. Yo siempre digo, yo cada 2 años tengo que ir al CONICET a decir los libros que escribí, las clases que di, las ideas que tuve, no sé, las jornadas que armé. Ahora, ¿por qué yo tengo que rendir cuentas hacia la afuera, que está buenísimo, y la justicia? Una vez que alguien llega a ser juez, nunca más, si quieren, le cambian las leyes, le cambian los paradigmas, le cambian la mirada, le cambian todo, y ellos, si quieren, pueden perfectamente no ir a ninguna capacitación ni conocer qué es lo que pasa. No rinden cuentas,
También el tema de la oralidad, esto del cara a cara, justamente como decimos en la cancha se ven los pingos, si vos ahí te das cuenta qué formación se tiene y cómo realmente aprende o sabe tener empatía con las personas en las cuales llegan a su juzgado, el tema de la temporalidad, la renovación y la oxigenación, la delimitación y los tiempos, ¿no? Esto que a veces uno dice, bueno, mirá, tengo un recurso ante la Corte Suprema, tuve que pagar 100.000 pesos para poder ir porque tenía un recurso denegado, tengo que ir en queja, 100.000 pesos. ¿Cuándo pensás que más o menos 4 años, 5 años, 6 años, para que después me digan nada más y nada menos que una plancha, la famosa plancha de los 80, que es una plancha literal, un sello, para decirme que no me habilitan o que no me abren el recurso? Y la pregunta es, yo que encima te pagué 100 lucas, que encima esperé 5 años, me ponen nada más que una plancha, como mínimo decime por qué me rechazas mi recurso. Bueno, después hablamos todos de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva, y sin embargo en la práctica el sistema mismo te obliga o te conduce a que no haya ninguna tutela judicial efectiva. Pero eso es el poder judicial. Sin embargo, cuando uno habla de la justicia, una justicia feminista, va mucho más allá, donde el poder judicial tiene un lugar central, pero no es el único que está comprometido. Las universidades, ¿de dónde y cómo se forman las personas que se forman? Digo, y el primer contacto con los abogados. Por eso las universidades son un lugar sumamente importante para que tengan desde el primer contacto y de formación con el derecho, con una mirada comprometida, en clave de derechos humanos, con una mirada feminista. Entonces es muy importante. Yo te puedo dar que leas los artículos de un código frío o te puedo dar historias de vida que hay detrás de todo eso. Hay historias de pobreza, hay historias de exclusión, hay historias de opresión, hay historias de desigualdad. Bueno, todo eso lo puedo dar o lo puedo esconder. Lo puedo decir o lo puedo silenciar. Y eso también forma parte de qué posicionamiento tengo desde una mirada política e ideológica. Los colegios de abogados, que en general suelen ser hombres los que lo presiden, que ahora pareciera que está de moda tener una comisión de género, ¿no? Pareciera como que nos encierran en un lugar, como si ya con eso, bueno, chicas, ya está, tienen su comisión. No entendieron nada. Y es más, nos están realmente burlando del intelecto cuando nos dicen algo como eso, ¿no? Realmente, digamos, el feminismo es una mirada absolutamente transversal que está en todos los lugares y permea en todos los campos. La idea de los consejos de la magistratura, y como muy bien decimos, la selección del recurso humano es un elemento central, y más en sistemas cuasi vitalicios, y la sociedad civil como otra herramienta también que debe acompañar los cambios que uno propone en materia de reforma judicial feminista. Acá tenemos uno de los tantos elementos que tiene que ver nada más y nada menos con el famoso techo de cristal, ¿no? Este tema de, como le decimos, la democracia paritaria. Y esto es nada más una cuestión numérica, si uno quiere, que es la más fácil de visibilizar y pareciera la más fácil de tener que cumplir. Sin embargo, a la hora de, como decimos en la calle de los pingos, nos es muy difícil poder lograr que mujeres feministas estén en los lugares de decisión en el Poder Judicial. Y si uno ve, no solamente pasa con el Poder Judicial, y eso también implica, digamos, o nos lleva a poder ver la complejidad del tema. En el último informe que se hizo, o el informe que se hizo hace poco, el Ministerio del Interior de Nación, sobre paridad de género en las intendencias en la Argentina, básicamente da que solamente hay intendentas mujeres en el 12,3% del total de intendencias en el país. Miren el número, duele. Miren lo que nos falta. Y eso que estamos en un gobierno donde la agenda de género tiene un lugar fuerte. Miren que estamos, y somos el 12,3% de mujeres intendentas. Con lo que eso significa. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a lograr esa paridad en un ámbito donde el tema se viene, por lo menos trabajando en el ámbito legislativo, con lo que eso implica con mayor conexión con el Ejecutivo, cuando en el judicial, claramente, me es mucho más difícil lograr este recambio, porque además, al no tener recambio periódico, es mucho más difícil poder lograr ese recambio. Una vez que entra un señor, entra hasta los 75 años, con lo que eso significa. Y por eso mismo, estas fotos también siguen siendo fotos muy elocuentes. Y ni hablar en el marco del sindicalismo. Esta semana Facundo Moyano, ¿no? Digamos, y encima en el tuit decía que habían hablado de políticas de género, ¿no? No entiendo todos estos machirulos de qué políticas de género podrían venir a hablarnos sin nosotras, porque claramente nada de nosotras sin nosotras es un clásico de un eslogan propio del feminismo, con lo cual tiene que ver con la identidad obvia. ¿Por qué vas a venir vos a hablar de políticas de género justamente cuando no sabés lo que implica hablar de género en lo que tiene que ver con nada más y nada menos con la escucha de la presencia? Siendo que justamente con los avances que hemos tenido, tenemos un montón de mujeres sindicalistas para poder estar en esa mesa.
En el marco del Poder Judicial, lamentablemente, la cosa no cambia mucho. Y entonces por eso tenemos ahí una gran cuenta pendiente en lo que tiene que ver con democracia paritaria, entre otra cantidad de temas, ¿no? Si uno analiza, tenemos nada más que 2 provincias que tienen ley de paridad de género en el Poder Judicial, que en realidad, que son Santa Fe y Entre Ríos, que en realidad no son, digamos, leyes de paridad de género en la justicia, sino son leyes de paridad de género en los 3 poderes, y en los 3 poderes también incorpora o también involucra al Poder Judicial. Pero miren la cantidad de falta de legislación, e incluso a nivel nacional, todavía no tenemos ley nacional en el campo, digamos, federal, que podamos también tener paridad de género en la justicia. Y por eso el mapa de géneros, o el mapa de justicia que hace la Oficina de la Mujer, que renueva los 8M, cada 8M viene actualizando los números, en el cual nos dice la última, digamos, el último mapa, nos dice que releva todo el 2020, que en los lugares de decisión, o sea, ya arriba, en el vértice, tenemos 31% de mujeres y 69% de hombres. Claro, ¿cuál es el problema? Yo tengo una oficina de la mujer, que depende de la corte, que lo único que hago es número. La pregunta es, vos, con estos números, ¿qué haces? Porque es fácil también seguir mapeando, mapeemos. Ahora, ¿el número cómo te interpela? Porque si no, ¿el mapeo va a ser para qué? Hagamos como si. Hagamos un gender washing, como dice. Hacemos una oficina de la mujer, ponemos una directora, usamos recursos, ¿a los fines de qué? De hacerle el juego a los hombres para sentir que ya algo hicieron, y se lo estamos haciendo muy fácil también al respecto. Y no solamente tenemos la segregación vertical, que tiene que ver con llegar a los lugares de decisión, con otro plus que me parece también central. Ojo con esto, porque la gran mayoría de las mujeres que están en el lugar de decisión del Poder Judicial no son feministas. No han derramado feminismo para el adentro, no han modificado políticas de género, no han preguntado en materia de políticas de cuidado, no han tenido una mirada sobre en su construcción, ni mucho menos. Pareciera que cuando se llega allá arriba, se replica la misma lógica machista y se termina generando la misma mirada justamente, o sea, en espejo de los hombres, o de lo peor de los hombres justamente, a la hora de construir, cómo se construye allá arriba, con ese poder que te enceguece. Por lo cual también acá es importantísimo, en qué lugares ponemos a las mujeres feministas, en lugares de decisión también en el Poder Judicial. Y esta segregación horizontal tiene que ver con las materias. ¿Qué cantidad de penalistas hay? O sea, el derecho penal suele ser un derecho de hombre. Entonces también ahí hay que hacer una ruptura en los concursos, para que realmente haya más mujeres penalistas, digamos, muchas mujeres en el ámbito penal. Pareciera que las mujeres que estamos en familia somos las más femeninas, somos las que por naturaleza tenemos mayor tipo de cuidado, más sensibles, o sea, replicamos estereotipos de género a la hora de ocupar los cargos en lo que tiene que ver con los distintos fueros, esto de seguimos justamente sin cambiar una lógica que debería ser ahí parte de la transformación de una reforma judicial feminista. Muy bien. Estamos ahora en pleno proceso, de hecho el 30 de junio, ahora, y por eso el 15 de junio hicimos una actividad para acompañar a una de las candidatas. En Río Negro hay 2 cargos para el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, por lo cual una tiene que ser de Viedma y otra tiene que ser de Bariloche, porque ellos tienen el tema de la regionalización, en el que la propia gobernadora mujer, que supuestamente ella también debe haber sido víctima, digamos, de ese machismo explícito que hay en la política, dijo, la representación de mujeres en el TCJ, o sea que en el Tribunal Superior de Justicia, ya está cubierta con tal. Como no, ya tenemos a una, listo. Pareciera, ¿no?, que uno diga, yo no discrimino porque yo tengo una amiga afro, ¿no? Esto de no aclare que oscurece. Digo, claramente es, los 2 cargos que vienen deberían ser 2 mujeres para que haya realmente paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Esa la gran conquista. ¿Está difícil? Claro que sí, porque en definitiva esto es ir a disputar lugares de poder y de privilegio. Esto también va a repercutir en el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que hay un cargo, en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que hay 4 cargos, en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que hay 3 cargos, un cargo, en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que va a haber 3 cargos a partir de septiembre. Bueno, digo, miren cómo esta pelea en algún punto por los cargos en los lugares de decisión allá arriba, también forma parte de un acompañamiento que debemos hacer las feministas de manera activa. Y el Superior Tribunal de Justicia de Chaco es distinto porque ellos tienen un procedimiento donde se concursa en serio, digamos, en el sentido de esto, de hecho, esta semana, ayer fue la audiencia pública, fue el oral,
ahora van a tener que presentar un plan de gobierno judicial, como se le dice ahí. O sea, son etapas que hay que cumplir. Es distinto el concurso, por eso acá la cosa es más compleja, porque de hecho incluso también las dos mujeres que están, digamos, conozco mucho Chaco, soy íntima amiga, predecesora de la vicegobernadora de Analía Quiroga, por lo cual ahí les diría que las dos mujeres que han quedado digamos, en este proceso, claramente si hay algo que no son feministas. Y me parece interesante este trabajo que hizo la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, en esta mirada proyectiva, ¿no? Esta mirada de proyección, que dice, si a partir del 2020, porque esto fue hecho el año pasado, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires sería obligatorio que los concursos entren siempre 50 y 50, como mínimo 50 y 50, lograríamos la paridad a partir del 2070. Yo seguramente no lo vería. Digo, para que se den cuenta todo lo que falta y cómo es la desigualdad hoy, que si a partir de hoy todos los concursos fueran en serio con paridad de género, recién lograríamos la paridad en la provincia de Buenos Aires en el 2070. Y se presentó un proyecto en el Senado hace 3 semanas en la provincia de Buenos Aires para aceptar la paridad de género en el Poder Judicial. Y miren qué jugado cómo larga el debate. Cuando dicen, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán ser cubiertas exclusivamente por mujeres hasta que se logre la paridad de género en todo el Poder Judicial. Ergo, esto cruzado con la segregación horizontal que yo les decía, por ejemplo, esto implicaría que en el ámbito penal, los próximos 8 años, 7 años de concurso en la provincia de Buenos Aires, tengan que presentarse solo mujeres. Yo no creo que esto los hombres que estén en el Senado de la provincia de Buenos Aires nos lo voten, pero me parece que es interesante, por lo menos para generar el debate bien arriba con lo que eso significa e incluso mostrar esta realidad que oprime. Yo formé parte del equipo del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de Nación y del Ministerio Público que creó el presidente Alberto Fernández el año pasado por decreto 635-2020. Y en este marco nosotros hicimos varias propuestas de acciones positivas, como le decimos, 75 y 23 de la Constitución. ¿Cuáles son algunas de las acciones positivas que impactan de manera directa en el Poder Judicial y que justamente hacen una reforma judicial feminista entre tanta cantidad de otras cuestiones, ¿no? Primero, modificar la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario del Poder Judicial, que solamente hoy lo respeta la Defensoría General de la Nación y algo la Procuración, no el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque acá no tiene paridad de género, acá no tiene la cuestión de género. Y ya el ingreso al Poder Judicial es lo que me va a permitir que después no tenga que hacer más acciones positivas, porque ya el ingreso es en paridad. Después, las inscripciones en los concursos. Es un proyecto, por ejemplo, que presentó Guado cuando era diputado nacional en el año 2019, en el cual yo llamo a concurso. Si no tengo un cupo mínimo del 30% de mujeres que se presenten, cierro el concurso, lo paro. Mando a hacer acciones positivas, digamos, difundo bien el concurso, les digo que se animen a inscribirse, etcétera, para que se inscriban y después ahí, una vez cubierto el 30%, sigo adelante del proceso. ¿Cómo se leen los antecedentes? Porque la gran pregunta es, ¿cómo logramos que el Poder Judicial sea permeable y sea plural con el mismo pluralismo que está en el afuera? Porque pareciera que en el Poder Judicial solamente ingresa una cierta clase social, que no tiene incluso nada que ver con la clase social de los cuales tiene que resolver la gran mayoría de los conflictos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese mismo pluralismo y diversidad que esté en el afuera también esté en el adentro? Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo analizo los antecedentes? Uno puede decir, bueno, a ver, tiene una maestría en Yale, digamos, tanto puntaje, pero para mí alguien que tiene hace 15 años trabaja en una ONG de patrocinio jurídico gratuito en violencia de género, por ejemplo, también es un perfil excelente para ingresar a la justicia. O sea, no solamente Yale es buenísimo, esta cuestión académica, esta cuestión también de la formación más teórica, sino que además también se empieza a valorar de manera muy fuerte y de manera precisa lo que tiene que ver con la formación en territorio. Las pautas de evaluación, ¿qué evalúo? ¿Qué pregunto? Yo que soy jurado de concurso, muchos concursos, y justo este año me tocó en varios concursos, en Santa Cruz, en Tucumán, en Catamarca, en la provincia de Buenos Aires, yo también tengo una responsabilidad de qué pregunto. Te puedo preguntar algo muy técnico, o te puedo preguntar algo técnico, pero que en el fondo también encierre una mirada de derechos humanos, una cuestión de género profunda, para ver si realmente tenés la sensibilidad para poder darte cuenta por dónde pasa este conflicto que vas a resolver. Bueno, ¿qué preguntamos? ¿Cómo preguntamos? ¿O cuáles son, digamos, los casos que uno selecciona para preguntar en los concursos? También forma parte
de un posicionamiento de cuáles son las acciones positivas en favor del género. También tenemos la cuestión de este cruce entre paridad de género y alternancia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa con el jurado? Si yo tengo como jurado 2 hombres y una mujer, un tribunal, bueno, el siguiente debe ser 2 mujeres y un hombre. Y así, esto de jugar con paridad de género y alternancia como 2 herramientas que se tienen que potenciar y que se tienen que justamente fortalecer. La elaboración de las ternas, cómo elaboro las ternas, y de hecho ahora hay una acción colectiva que hicieron varias ONGs poniendo en crisis justamente eso, porque todavía algunas ternas en especial no se hicieron respetando la propia resolución o reglamentación que dispone el Consejo de la Judicatura de Nación, y el envío de pliego. Además de eso, la capacitación obligatoria, no solamente como algo previo al concurso, también la capacitación obligatoria y permanente ya una vez que se ingresa, para no perder pie de las cosas más conflictivas y más modernas que empiezan. Por ejemplo, acuérdense que hace poco, y este año cumplimos 6 años, se modificó el Código Civil y Comercial, que fue una modificación sustancial. ¿Cuántos jueces y juezas fueron a los cursos de capacitación? Que no eran obligatorios, eran optativos. Vos podés tener hoy jueces que estén dictando sentencias que no hayan nunca conocido en profundidad el Código Civil y Comercial, con lo que eso significa. Bueno, eso también, en términos de rendición de cuenta, debería ser un elemento sustancial. Y miren quién no se capacitó según la ley Micaela. La ley Micaela de obligación, digamos, de la obligatoriedad de los 3 poderes del Estado, capacitación en materia de género y de violencia de género, que es una ley que hicimos, digamos, que hizo Analia Radkirova en conjunto, por lo menos, digamos, un proyecto que después se unificó con el movimiento Evita, porque Micaela García era militante del movimiento Evita. Hicimos esta ley con una base que es la obligación. Si no hubiera sido obligatoria, se caía la ley. Ahí está la gran conquista, que sea obligatorio. Mucha gente que seguramente jamás hubiera venido a una capacitación como esta, es obligatorio que venga, por lo menos que se acerque, por lo menos que escuche algo, que sepa que existen otras miradas y otra idea nada más y nada menos que en materia de desigualdad en razón o por motivos de género. Y acá, la única cabeza del poder, de los 3 poderes del Estado, que no se capacita según la ley Micaela, es nada más y nada menos que la Corte Suprema. Pareciera que ellos son tan supremos que no se juntan con la plebe. ¿Cómo los va a venir a capacitar de la Barrancos? ¿Cómo los va a venir a capacitar una ministra? Si ellos en realidad no tienen que capacitarse solamente su propia, esta cosa endogámica también, ¿no? ¿Cómo podemos pretender una corte que se anime a mirar a la ciudadanía de frente si no se anima a cumplir de base una propia ley que nadie decretó inconstitucional? Y el único que lo quiso decretar inconstitucionalidad le fue mal, como es el exdiputado de Salta, Olmedo. Y el cupo laboral trans, que ayer tuvo dictamen en el Senado, por lo cual va a ser ley en breve, donde incluso la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ahora el 14 de junio, o sea, esta semana, reglamentó la ley que ya tenía en Provincia de Buenos Aires, reglamentó y creó el registro justamente de inscripción para el ingreso al Poder Judicial de personas travesti trans. Entonces, acá me parece que la pregunta es, miren cómo yo les tiré algunas acciones entre tanta cantidad de otras que podemos pensar y que forma parte de este gran paquete complejo que involucra una reforma judicial feminista. Pero además tenemos cuestiones en el proceso. ¿Cómo intervenimos cuando intervenimos? Y acá hay un error, me parece, al creer que cuando uno habla de perspectiva de género o cuando uno habla de reforma judicial feminista, solo se refiere a violencia de género. Y no tiene nada que, digamos, es muchísimo más que eso. Porque el concepto de violencia nos atraviesa, no solamente las cuestiones de violencia de género, están también en el ámbito penal, en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo, en el ámbito, o sea, está en todos los ámbitos la cuestión de la violencia. Por lo cual, yo estoy en contra de aquellas provincias donde tienen un fuero propio, Córdoba es una, de violencia de género, como si el fuero de violencia, como si la violencia de género estuviera solamente en el fuero de violencia. Yo también voy a un tema de alimentos y también es violencia el incumplimiento alimentario, una violencia económica. De hecho, hay proyectos de ley donde pretenden incorporar en el artículo donde habla de violencia económica y patrimonial al incumplimiento alimentario, de ojo esta mirada más, o incluso la violencia simbólica, o incluso la violencia política también es violencia y no va a un fuero o a otro. Entonces digo, me parece que hay que tener mucho cuidado de no encerrarnos en un cuarto propio, esta idea de ahora que está de moda de crear fueros de violencia de género. Y también, esos fueros suelen ser penales, cuando en realidad sabemos, como dije muy bien, yo soy no punitivista, que el derecho penal no resuelve de manera profunda las verdaderas problemáticas de la sociedad. Por eso incluso algunos dicen, bueno, ahora el botón antipánico o el tema de la tobillera como si fuera, a ver, eso no es un fin en sí mismo. La pregunta es, una mujer víctima de violencia no puede vivir toda la vida con un botón o con una pulsera. La pregunta es cómo logramos
una intervención donde ese botón o esa pulsera forme parte de una estrategia mucho más compleja, y es esa la formación que se tiene que tener, mucho más compleja y mucho más amplia. Y por eso yo creo que cualquier tipo de intervención debe tener como mínimo 4 elementos sustanciales. Una escucha empática, una escucha sincera, una escucha real, que me importe lo que le pasa a la otra persona. Esto cuando decimos cómo miramos a la otra persona, que nos importe lo que le pasa a la otra persona. La idea de reparación, porque claramente esa persona está ahí, porque también es parte de un estado que no estuvo. La idea de empoderamiento y la idea de autonomía. Pero para eso necesitamos un diálogo distinto en el Ejecutivo y el Judicial, que no lo logramos tampoco alcanzar. ¿Por qué? Porque la propia estructura del Poder Judicial cuasi vitalicia hace, como muy bien lo remarcó alguien en una audiencia, excelente cuando dice, Stornelli cuando fue el programa de Novarecio, le dijo, bueno, cuando Alberto vuelva otra vez a ser Alberto, o sea, cuando no sea más presidente, vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Qué le quiere decir? Alberto pasa porque es poder ejecutivo, pero el poder judicial queda, Stornelli queda, por lo cual ellos van a quedar siempre, y justamente cómo construyo diálogo cuando uno tiene un poder que justamente es imposible de poder hacerlo mucho más, igualitario a la hora de poder bajar y dialogar. Entonces, siempre esta idea de ser supremo, siempre esta idea de ordenar, siempre esta idea de subirse y de ponerse un lugar arriba, hace muy difícil o dificulta mucho, porque justamente una reforma judicial feminista es el concepto de sororidad, es el concepto de horizontalidad, es el concepto de diálogo, que justamente eso es lo que la propia estructura del Poder Judicial no lo permite hasta hoy poder llevar adelante. Y miren que tuvimos casos como, por ejemplo, el procurador interino, que tenemos este problema estructural en el cual hace años no podemos poner un procurador titular, por lo que eso implica, y este interino justamente está teniendo más años que un titular, que es alguien absolutamente no democrático, porque no lo votó nadie, ni tampoco pasó por ningún proceso democrático al respecto, y que encima se da el tupé de que cuando las fiscales se reúnen con un ministro, venir a retarlas en algún punto o a llamarles la atención, cuando un montón de fiscales hombres van al Senado, hablan en el Senado, hablan con ministros, hablan con lo que sea, y sin embargo nadie los reta, ¿no? Hay una cuestión machirula tan obvia, y no solamente eso, el famoso día del 8M, el día el Internacional de la Mujer, un camarista de casación penal federal entra al chat y dice, feliz día delincuentes, ¿no? Digamos, ¿y por qué pasa esto? Porque es la impunidad del poder. Nadie le pone límites, y esto también tiene que ver con una mirada que hay que poner acá en crisis, en el sentido de que hay que tener límites, no todo vale, no todo está bien. Y justamente esta idea es cómo podemos hacer herramientas legislativas para poder poner límites o elementos de control justamente en términos democráticos. Y ni hablar que alguien crea que puede estar bien ir a jugar 15 veces al pádel con un expresidente cuando tiene que resolver causas que son de entidad pública. Entonces digo, me parece que si hablamos realmente en serio, por eso no por casualidad, cuando alguien en esta audiencia dice los nombres de aquellos que forman parte de esto, no por casualidad, siempre suelen ser hombres, y qué hombres también a la hora de construir el poder. Por eso yo creo que deberíamos permitirnos hacer un doble juego, esta doble pinza, digamos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba implica cómo hacemos, cómo logramos que la población, que la ciudadanía, que el pueblo empiece a interpelar a la justicia. Así como le importa la inflación, le importa el mercado laboral, le importa llegar a fin de mes, también le importa lo que pasa en la justicia. Preguntémosle ahora que estamos en año electoral y cuando uno haga campaña, ¿a usted cómo le fue? ¿Usted tuvo algún vínculo con la justicia? ¿Cómo le fue? No, fui a un lugar a otro, la verdad que nunca me dieron respuesta. Que ellos empiecen a escucharse la crítica que tienen y cómo lo ha interpelado en su vida también para mal la justicia. Esto que muy bien decimos, o que decían, despabilarse, ¿no? Hay que despabilar a la ciudadanía porque realmente el Poder Judicial nos atraviesa y hace a la calidad democrática en serio y profunda. Y de arriba hacia abajo, la idea de oxigenar y despatriarcalizar, esto del recurso humano, que realmente haya personas con mayor compromiso en serio en clave feminista, el tema de pensar tiempos, el tema de tener transparencia, el tema de tener más audiencias públicas, el tema de que haya más amicus curiae, el tema de que haya mucho más vínculo con el afuera, el tema de incluso las audiencias, las pocas audiencias que hace la Corte, que no sean acá en Capital Federal, que vaya al interior, que conozca lo que es el impenetrable, que conozca. Si va a analizar un conflicto que involucra a la comunidad Cuom, el impenetrable, bueno, anda ahí también, digo, esto de empiecen a ver la realidad que es mucho más allá del Palacio de Justicia del cuarto piso de tribunales.
La idea también de incluso pensar en tribunales diferentes, con una lógica distinta, por eso nosotros en el Consejo Consultivo propusimos, por lo menos para debatir, un tribunal federal en serio, uno por provincia, donde tenga paridad de género, donde no tenga que trabajar o que no funcione en Capital Federal, sino sea un año en cada lugar, en cada capital alterna. Esta idea también de oxigenar en lo territorial con las culturas distintas que tienen distintas provincias, y ni hablar de tener que poner un procurador. Y además, ampliar la corte, sí, claro que sí. Argentina es, junto con Uruguay, los únicos países en América Latina que tienen nada más que 5 miembros en la corte. Que esto implica una mayoría nada más que de 3. Es antidemocrático no tener una corte que encima cuasi vitalicio, una corte que tenga tanto poder en tan pocas personas. Y que además una diferencia, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, Argentina tiene 45, por lo cual es una realidad absolutamente distinta. En definitiva, como se dijo en el 2013, cuando se dio el primer debate sobre democratización de la justicia, y por eso también mañana en el Foro Federal va a haber uno de los elementos, o una de las mesas o de las temáticas que nos convoca, es la democratización de la justicia, y que retomar esa lucha por la verdad, que era algo que había puesto en crisis en el buen sentido, o por lo menos interpelar a la justicia. Y acá Cristina dijo, todos sabemos que hay entramados que debemos derribar para que finalmente haya justicia en la Argentina. El gran problema es volver a vincular la justicia con la igualdad, que significa igual trato ante la ley para todos los ciudadanos. Después de tantos años de lucha, después de tantas conquistas, tantas ampliaciones de derechos y tanta profundidad que ha tenido el movimiento feminista, hoy estamos convencidas que esta justicia seria, profunda, la vamos a lograr con una justicia que sea nacional, popular, democrática y claramente feminista. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. La verdad es que escucharte, no sé si comparten lo mismo que yo, mis compañeros, pero la verdad es piel de gallina. La realidad que nos has traído de las distintas partes del país, ¿no? Esas realidades que viven en los distintos ámbitos del Poder Judicial, traerlo a colación y traer también la cuestión territorial, que es importante, los ámbitos donde nos formamos. Bueno, en mi caso, con un montón de compañeros, estudiamos abogacía y sabemos lo que eso implica, la formación dentro de la facultad, ¿no? Y un poco la resistencia que hay respecto a las capacitaciones en género, a que se incorpore, digamos, realmente el plan de estudio una materia en género. Mi compañera Steffi, hay preguntas en el chat, ¿las podrías leer? Sí, he visto una pregunta que en el chat de Marcela. Gracias, Marcela. Pregunta, Marisa, ¿consideras que uno de los problemas del Poder Judicial es su deseo de poder político? Muchas gracias. A ver, yo creo que el problema que tenemos es de no animarnos a darnos cuenta que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado y como tal es político. El problema no es ese. El problema es incluso, todos tenemos una ideología y una mirada política partidaria incluso, ¿no? Votamos como cualquier ciudadano, no está mal eso. El tema es que vos cuando construís tu sentencia, ¿a quién beneficiás y pensando en quién? Yo como tengo una formación peronista, kirchnerista, y como tengo una formación en derechos humanos, claramente sé cuáles son cuáles son las estructuras, los cimientos que yo voy a defender. ¿Cuáles son los intereses que voy a defender? Entonces digo, yo tengo una mirada, y está bien blanquearla. Entonces digo, siempre por lo judicial se dijo, ay, yo soy apolítica. Es la facultad nuestra, yo de política no hablo. Pero después, ¿qué haces? Silencias un montón de temas que no das en clase. No hablas de derechos económicos, sociales y culturales, no hablas de pobreza, no hablas de migrantes, no hablas de diversidad, no hablas del cupo laboral trans, no hablas de lo que implica realmente ser trans, tener HIV-Sida, como un fallo muy interesante en Córdoba que salió este año de la sala B de la Cámara Federal. Entonces, vos silenciás, y al silenciar también tienes una posición política. Digo política en sentido profundo, ¿no? No de política partidaria, no. Entonces digo, ojo con esto, porque muchas veces quisimos hacernos como somos neutrales. Lo neutral no existe. Porque también el ser neutral implica el que no te atraviesen los derechos humanos. Porque alguien que es neutral es alguien que no puede... Y justamente el feminismo te viene a plantear que para realmente tener una solución en serio, tenés que partir de base de la desigualdad de género que tenemos.
Si vos creés que realmente somos iguales, no entendiste nada, porque claramente la sociedad, y eso digamos, hay algo muy elocuente, las mujeres ganamos menos, las mujeres no estamos en lugares de poder de decisión, no estamos en la roja como se le dice, no, digamos, tenemos mayor trabajo informal, tenemos la feminización de la pobreza, somos más pobres. Entonces, esos datos son elocuentes, las mujeres estamos peor. Entonces, si vos me partís de la idea de igualdad, hay un error. Entonces, una mujer que viene a pedir alimentos, claramente, vos tenés que darte cuenta que eso es una violencia y eso implica que yo no puedo andar poniéndote la carga tuya de andá a notificarlo a él, andá y hacelo vos, porque estoy poniendo una carga y porque no me estoy dando cuenta que para ella se hace cargo de su hijo sola, porque él no paga alimentos, es un esfuerzo enorme, por lo cual yo tengo que ayudarla como Poder Judicial, porque tengo una fortaleza mayor. Te digo, esta es la idea. No le tengamos miedo a la palabra político, porque el Poder Judicial es un poder político, claro que sí. Y cuando nos animemos a poder decirlo, cuando nos animemos a sacarle la máscara de eso, es un poder político conservador, es un poder político que ha sido mediático, digamos, que ha estado presionado por los medios, que ha estado presionado muchas veces también por el poder económico. Es un poder político absoluto, digámoslo, y digamos, ¿cuál es? Desenmascarémoslo. ¿Cuáles son los intereses que defienden y cuáles son los intereses que silencian también? Debatamos eso. No sé si contesté, si no, Marcela, digamos, desmuteate y preguntame también. Sí, tal cual. Aquella persona que quiera tomar la palabra también lo puede hacer. Steffi, creo que hay más preguntas en el chat. Sí, tenemos una pregunta de Sandra Ordóñez sobre de qué trata la ley Micaela. Por ahí creo que tendríamos otra hora más hablando de la ley Micaela, pero a lo mejor Marisa lo puede resumir en breves palabras. Bueno, la ley Micaela es una ley que lleva el nombre, y también desde la ley Brisa también, la ley Micaela, hemos querido ponerle nombre, porque así también esas leyes marcaron, digamos, tienen un porqué. Y entonces ponerle nombre es también visibilizar, porque sabemos que lo que no se nombra a veces se invisibiliza. Entonces quisimos también ponerle el nombre Micaela. Micaela García es una militante del movimiento Evita. Ella es una joven que una madrugada cuando fue a bailar es abusada y claramente es víctima de femicidio de una persona que estuvo presa y que en realidad era alguien que había sido, digamos que la habían liberado antes, por lo cual también después él comete este homicidio. Entonces él siempre se pregunta, los padres de Micaela, si esta policía y este juez hubiera tenido capacitación en ley Micaela, mi hija hoy estaría viva. Yo no quiero que nada más poner preso a este tipo, porque no quiero lo individual. Yo creo que a nadie le pase lo que a mí me pasó. Yo creo que nadie más sufra lo que me pasó a mí. Por lo cual yo creo que si hubieran tenido capacitación en género, seguramente esto no hubiera pasado. Por eso de ahí la idea de que haya una capacitación obligatoria a los 3 poderes del Estado, que de hecho las universidades también adhirieron, justamente de hecho algunas empresas también adhieren, por lo cual lo que hace es que haya una formación básica como de ciudadanía, como uno cuando iba al colegio, educación cívica básica, que tenga que ver justamente con las ideas de violencia de género que implica y con las perspectivas de género. ¿Por qué? Porque cuando es un tema cultural, y así como es un tema cultural, así como uno lo construye por un lado, se puede construir para otro, y se puede construir para el lado de la igualdad. Por eso la idea de que todos los que estamos en algún lugar, todos tengamos una capacitación mínima de género y tengamos sensibilidad en temáticas de género, justamente nos va a hacer mejores operadores, incluso mejores personas para el adentro, ¿no? Con el vínculo con nuestra familia, con el vínculo con el otro, con el vínculo con nuestros pares, con nuestro vínculo con los más vulnerables, por lo cual también esta ley lo que tiene que ver es una transformación cultural a partir de la capacitación. No sé si fui clara o a lo mejor no, pero bueno, es eso. Estuvo más que claro, Marisa, muchas gracias. No he leído más preguntas en el chat. Creo que la charla ha sido más que clara. Estuvo muy bien, creo que hemos aprendido un montón el día de hoy junto a vos. Si alguien tiene alguna pregunta más, puede dejarla por el chat o puede tomar la palabra en el micrófono, y si no, ya iríamos cerrando. También interrumpo, Steffi,
decirle también a los participantes que, bueno, que estas charlas están siendo grabadas y van a ser subidas al canal de YouTube de la Corriente Feminista, lo pueden volver a ver ahí, dejen sus datos por el chat para recibir el certificado, y también, como dijo Steffi, si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer, puede abrir el micrófono y preguntar. Realmente ha sido una exposición increíble, Marisa. Lo que sí me llevo de este encuentro es cómo nos llevaste a distintos puntos del país, ¿no? En tan pocos minutos, la realidad que se vive en los distintos poderes judiciales de las distintas provincias del país es realmente escalofriante, y creo que eso como militantes, como estudiantes universitarios que somos, tenemos un fuerte compromiso con respecto a lo que está pasando. Como dijiste recién, nada se construye solo, tratamos desde nuestro espacio instalar el debate, porque el debate tiene que estar, y realmente lo que va a ser el encuentro mañana, el foro, va a ser, o sea, el puntapié inicial para un camino realmente muy importante y trascendental en lo que va a ser de cara a exigir una reforma judicial feminista. Y en esto sí coincido con vos, que por ahí uno piensa, bueno, la reforma judicial feminista lo asocia directamente con la violencia por motivos de género, pero realmente hay un montón de puntos que tratar, porque la violencia ya trasciende las paredes del Poder Judicial, nos interpela como sociedad a todos. Tal cual. Así que bueno, no, para mí es un placer enorme, creo que hay que seguir construyendo estos espacios, creo que es una obligación que tenemos como feministas, seguir construyendo esta sororidad en las temáticas que nos interpelan y que seguramente son complejas, y bueno, me parece que no hay que tenerle miedo a las complejidades, porque en definitiva somos feministas, con lo que eso significa, ¿no? No hay que tenerle miedo a nada. El foro, acá están preguntando, es un foro que organiza, bueno, que está, ya creo que en las redes, en el proyecto, se llama Proyecto Generar, que es quien lo está, digamos, quien lo armó, por lo cual en las redes, si ustedes ponen Proyecto Generar, les va a salir, y ahí tenés un Google, digamos, donde cargas tus datos y te van a enviar un link, según también el taller que te hayas anotado, ¿no? Por el tema que te interesó. Entonces son 7 talleres distintos, por lo cual, bueno, vos te inscribís a alguno, es mañana a las 5 de la tarde, y bueno, la verdad que va a estar muy interesante. Creo que es una forma también de tener una mirada transversal y sumamente también territorial y a nivel nacional, ¿no? Porque yo siempre digo, soy porteña, pero no parezco, porque la verdad que me parece que la más importante es construir en serio de una mirada federal, y es conocer de manera profunda lo que pasa en el interior, porque en definitiva las mayores vulnerabilidades siempre pasan en los lugares más alejados, porque el acceso a la justicia no es igual para todos, y nada más centro y periferia también tienen que ver con esto. Por eso aquellos que tenemos una mirada de justicia social, también nos preocupa en especial el acceso a justicia de los más vulnerables, y en especial en aquellos lugares donde realmente ni la justicia llega. Bueno, esos lugares tenemos que también abrirlos para que la justicia también llegue, pero para eso hay que animarse, nada más y nada menos, que a mirar una justicia distinta. Así que bueno, nada, el proyecto generar cosas, no ni federal ni general. Es un foro federal organizado por el proyecto Generar. Exacto. Bueno, estimades, un placer enorme, y me voy para La Pampa, que tengo que dar una charla sobre derechos de infancia. Chau, chau. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, Marisa, por estar. Muchas gracias. Chau, Carla, chau. Chau, chau. Los mejores.